Cordial saludo, profesor. Mi nombre es Angie Daniela Blanco Vega. Por medio de este trabajo, daré a conocer cada una de las respuestas de las 4 preguntas planteadas en la actividad colaborativa de la fase 1. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo puede entender el concepto de la personalidad cada uno de los autores? Es decir, Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. Primero empezaremos con el concepto de personalidad de Sigmund Freud. Bueno, Sigmund Freud decía que la personalidad tiene que ver con algún tipo de trauma que el individuo vivió en su etapa infantil y que su enfoque y desenlace de vida será dependiendo a estos traumas vividos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en su infancia fue un poco difícil y estuvo sometido a ciertas situaciones complejas, tanto con sus familiares o con las personas que lo rodeaban, o si sufrió algún tipo de enfermedad y entre otras cosas, esto se verá reflejado tanto en su presente como en su futuro, haciendo ver la personalidad del individuo como tipo traumático. Además, Freud también afirmaba que la construcción de la personalidad tiene que ver viene a ser un producto, que es el resultado de la forma que emplea cada persona para lidiar con sus conflictos internos y las demandas del exterior. Por otra parte, tenemos también el concepto de personalidad por parte de Carl Jung. Él se enfocaba más que todo en el inconsciente colectivo, que tiene que ver con cada uno de los elementos. Entre estos elementos tenemos lo cultural, lo espiritual, lo religioso, que va enlazado con el comportamiento del individuo, es decir, la parte social que abarca en cómo actúa, cómo se comporta, los pensamientos que transmite frente a otras personas, tiene mucho que ver con este tema. También indicaba que el desarrollo de la personalidad es más significativo en la adultez, no como decían otros psicólogos que se desenlazaba a partir de su infancia, no, para él era a partir de la vida adulta. Esta teoría denomina la personalidad como el sí mismo y posee cualidades del individuo que se desarrolla durante el transcurso de su vida, y más adelante veremos estas dimensiones. Con respecto al concepto que tenía Alfred Adler con respecto a la personalidad, para él lo más importante era la búsqueda de la perfección ideal y ser mejor siendo un ser holístico e individual. Él se pasaba de la inferioridad a tener la mejor versión de sí mismo. Ese era más que todo su enfoque por todo lo que vio en su niñez con su enfermedad. Él creía que la personalidad se desarrolla a través del esfuerzo del individuo en superar debilidades físicas, llamando a esto compensación. Pero más tarde, al pasar del tiempo y comprobando diferentes teorías, cambió y amplió sus puntos de vista, afirmando que cada persona es responsable de tomar sus propias decisiones y de la vida que quiere llevar en un futuro. Pero también se mantienen que hay factores externos que influyen en los estilos de vida y en la personalidad que pueda tener cada persona con respecto a la situación. Entre estos factores se pueden encontrar la sobreprotección y la desatención. Estos son ambos estilos de vida que pueden llevar a la persona a la desadaptación. Como segunda instancia, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo plantean los autores el desarrollo de la personalidad? Vamos a empezar nuevamente por Freud. Para Freud, la personalidad humana es producto de la lucha entre nuestros impulsos destructivos y la búsqueda de placer.
Lo que determina la personalidad es cada una de las estancias, teniendo presente que las estancias son el ello, el yo y el superyo. Estas estancias dieron origen a un conflicto consciente que refleja procesos, pensamientos, emociones y conductas. Para explicar y dar un concepto más claro y recordar qué es el ello, el yo y el superyo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. El ello es la primera estancia psíquica que se evidencia en el individuo en sus primeros meses de vida. Este se presenta en el nacimiento hasta cierta edad y también opera por medio del placer inmediato y de que la conducta rinda por pulsiones, impulsos, deseos, sin que importe las consecuencias. ¿Qué quiere decir? También es el principio de la realidad. Por otro lado, tenemos el yo. Este surge aproximadamente a los 2 años de vida. Es conocido como el principio de la realidad y no se enfoca a pensar en las consecuencias de nuestra conducta. Este ya se enfoca en el principio del placer, del sexo, de la agresión. Por otro lado, tenemos el super yo. Este se evidencia aproximadamente a los 3 años de edad y surge cuando se conocen las normas y su cumplimiento, cuando se deben seguir paso a paso para obtener buenos resultados. Tiene que ver con aspectos morales de la personalidad. Por otro lado, tenemos el planteamiento del desarrollo de la personalidad por parte de Carl Jung. Según él, la forma adecuada para comprender la psique era mediante los sueños y demás elementos del inconsciente, en los cuales se encuentra el ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. En el ego tenemos lo siguiente. En este comprende pensamientos, recuerdos y emociones. En el inconsciente personal se tiene que es un sistema que acoge la información ya olvidada y los recuerdos reprimidos y complejos. En el inconsciente colectivo tiene que ver más que todo con aspectos compartidos con respecto a recuerdos de un pasado en común ancestral. También tenemos en CAR los arqueotipos adicionales, que tiene que ver con la persona, la sombra, ánima, ánimos y otros. En la persona tiene que ver con su personalidad pública, una máscara y que existen aspectos de sí mismos que revelan a los demás. En la sombra se enfoca más que todo en el miedo de los animales salvajes, prehistóricos y representa el lado animal de la naturaleza humana. En Anima, el papel femenino en el inconsciente colectivo de los hombres. En Animus es el papel masculino inconsciente en el colectivo de las mujeres. Y otro sería ya el dios, héroe, madre, nutricia, viejo, sabio, entre otros. Con respecto al planteamiento del desarrollo de la personalidad por parte de Alfred, según Alfred, modificó su énfasis teórico a una dirección más positiva para el desarrollo de la personalidad, por medio de esfuerzos para alcanzar la superioridad y no por la superación de los sentimientos de inferioridad. Para Alfred, la neurosis tiene cabida en la personalidad a través de experiencias infantiles de sobreprotección o abandono. Dependiendo de esto, el niño va creando en sí mismo una imagen negativa, lo cual lo deja estancado. También tenemos que la psicosis en la personalidad cuenta con origen biológico y psicológico. La tercera pregunta tiene que ver con cómo se explica desde cada autor los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología de la personalidad. Bueno, según Freud, él desarrolló la teoría del desarrollo
psicosexual y propone 5 fases en las que el niño busca satisfacer sus deseos y así crear una experiencia que incluye en la personalidad adulta. Estas fases son fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latencia y fase genital. En la fase oral tenemos que se relaciona con la boca. En la anal se relaciona con el control de los esfínteres. En la fase fálica se relaciona con la manipulación de los genitales y la orientación sexual que va desde los 3 años a los 6 años. En la latencia tiene que ver con las pulsiones y cómo dominarlas, que va entre los 6 a los 11 años. Y la genital, que va desde los 12 años, tienen que ver con los cambios biológicos de la pubertad y cómo reaparecen los impulsos sexuales. ¿Cómo explica Jung desde los procesos fundamentales de la teoría? Bueno, según Jung, o según la teoría junguiana, como se hacía llamar, denomina la personalidad como el sí mismo, que tiene cualidades que el individuo desarrolla en el transcurso de su vida. Estas dimensiones son el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Con respecto al pensamiento tenemos por parte de la introversión y de la extroversión. En la introversión se interesa en el mundo interior o en las ideas de poca atención y da poca atención a los individuos o a la sociedad. En la extroversión se interesa en los hechos y reprime emociones. En la fase del sentimiento tenemos que en la introversión es reservado, cercano, comprensivo para quienes lo necesitan. Y en la parte extrovertida está interesado en relaciones sociales. Con la parte o la fase de la sensación tenemos en la introversión. Se enfoca en experiencias que generan eventos más que sucesos. Y en la parte extrovertida tenemos que se enfatiza en los eventos, hechos y detalles. Con respecto a la fase de la intuición, tenemos en la introversión que se interesa en las posibilidades y en el contacto con el inconsciente. Y en lo extrovertido se enfoca o se interesa en el cambio en el mundo externo. Para Alfred, explica los procesos fundamentales de la teoría de la siguiente manera. Él planteaba que existían 3 principios: el principio de inferioridad, el principio de superioridad y el principio de interés social. El principio de inferioridad tiene que ver con los sentimientos constantes que son inconscientes y se evidencia la timidez, la agresividad en uno mismo. En el principio de superioridad tiene que ver con una consecuencia de un complejo de inferioridad que no fue resuelto adecuadamente. Y el principio de interés social es la de vivir en ayuda con las demás personas buscando un bienestar común. Para finalizar, tenemos la cuarta pregunta que dice: desde tu quehacer como psicólogo en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? Entonces, esta es una opinión personal que yo planteé para solucionar esta pregunta. La personalidad es de gran importancia hoy en día, ya que por medio de ella se logra realizar un trabajo constante con el individuo, logrando por medio de su estudio evidenciar y cambiar la actitud de los mismos, mejorando muchos aspectos de su vida. Además, también permite el poder manejar las emociones, comportamientos en ciertas circunstancias de nuestra vida cotidiana. Es lo que nos identifica y nos hace ser como realmente somos, es decir, unos seres auténticos. Y el cómo nos diferenciamos de las demás personas. Incluso por medio de ella podemos analizar muchos aspectos de las personas y por medio de nuestra carrera lograr evidenciar trastornos psicológicos. En lo personal, me parece que una de las teorías que logra captar más mi atención fue la de Alfred Adler, ya que a pesar de lo que tuvo que vivir en su infancia con respecto a su enfermedad,
logra pasar, transmitir en su teoría todo lo vivido y se basa en la resiliencia y en la superación. Listo, muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.